Muy buenas tardes a cada uno, a cada una que escucha en esta hora. Como miran, aquí estamos una vez más para compartir un tema más del Evangelio de Marcos, con el mismo propósito de que juntos podamos aprender una lección más de parte de Dios y por medio de este Evangelio podamos concluir con la imagen de Dios en nuestras vidas para estar preparados para heredar el reino de Dios y también para preparar a otros con nuestra vida para que también sean herederos del reino de Dios junto con nosotros. Así es que vamos a iniciar y en este día nos vamos a centrar en el mismo capítulo 2 del versículo 13 hasta el 17. Así es que acompáñenme. Los que tienen su Biblia, por favor, consíganlo y lean juntos conmigo. Dice así del versículo 13 en adelante. Después volvió a salir al mar, y toda la gente venía a él y les enseñaba. Y al pasar, vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. Y levantándose le siguió. Aconteció que estando Jesús a la mesa en casa de él, muchos publicanos y pecadores estaban también a la mesa juntamente con Jesús y sus discípulos, porque habían muchos que le habían seguido. Dice que después, después del milagro que había hecho nuestro Señor Jesús, con aquel paralítico honrando la fe de sus amigos, dice que salió nuestro Señor Jesús. Volvió a salir. Era algo que hacía de costumbre. Muchas veces en su vida mientras enseñaba, si no enseñaba en las orillas del mar en donde se podía amontonar mucha gente, lo hacía en las afueras de las aldeas o ciudades, en las orillas de los desiertos, en donde se podía amontonar mucha gente. Entonces en esta ocasión dice que volvió a salir hacia el mar, y como de costumbre, multitud de gente le seguía, y él les enseñaba la verdad, el reino de Dios, la salvación de Dios. Pero dice que en esta ocasión, mientras nuestro Señor Jesús iba camino al mar, en el lugar en donde había espacio para toda esa gente que le seguía, dice que en su camino encontró, pasando por cierto lugar, en donde se encontraba este hombre llamado Leví, que también es Mateo, el evangelista, el que escribió el Evangelio de Mateo. Dice que nuestro Señor Jesús pasó por ese lugar y lo vio sentado en el banco de los tributos. En primer lugar, todas las personas que conocemos a Dios y vamos conociéndole más cada día, sabemos que con Dios, con Jesús, no hay coincidencia. Eso quiere dar a entender que no fue una coincidencia, no fue una casualidad, no fueron circunstancias de la vida que obligaron a nuestro Señor Jesús a pasar a ese lugar y encontrarse con este hombre llamado Leví o Mateo, sino que era un plan de Dios, era un plan de nuestro Señor Jesús acercarse a este hombre. Ampliando un poco más este tema, ¿quiénes eran estas personas que se encargaban de cobrar tributos? Estas personas, querido amigo, querida amiga que estás escuchando, eran considerados los peores en el pueblo de Dios, en el pueblo judío. Estas personas eran declarados abiertamente gentiles, mundanos, enemigos del pueblo de Dios. ¿Saben por qué?
En primer lugar, estas personas trabajaban para los romanos. Y en segundo lugar, estas personas eran tramposas, eran estafadores, más claramente eran ladrones. Así de claro. Acostumbraban a cobrar más de lo que los romanos ya estaban cobrándole al pueblo. Ya te puedes imaginar, amigo, amiga que estás escuchando, y especialmente en tiempos que estamos viviendo ahora. Como dicen por ahí, el precio de la vida ya es exagerada. Y cuando nos ponemos a pensar en lo que son las tiendas, ellos reciben los productos por cantidad. Ellos pueden sacar la cuenta cuánto producto, cuánto sale por uno, cuánto pueden venderlo, con tal de que den un buen precio y las personas no batallen para conseguir sus víveres para su diario vivir. Sin embargo, no se preocupan de nada. Si el gobierno le roba a las personas, nosotros también vamos a hacer lo mismo. Todos están pensando en dinero, solo el dinero, pues estos eran estas personas que cobraban tributos. Solo pensaban en dinero. Cobraban más de lo que exigían los romanos, con tal de que ellos se quedaran con parte del dinero en la bolsa. Y por eso eran odiados por los judíos, los maestros de la ley, los escribas, los fariseos. Los odiaban, los consideraban personas impuras. Y por eso vamos a ver más adelante de qué manera tratan de culpar a nuestro Señor Jesús por acercarse a personas así. Pero la cosa es esta, la realidad. Estas personas, por ser sinvergüenzas tramposas, nadie los quería. Pero si nuestro Señor Jesús estuvo dispuesto a pasar por el lugar en donde se encontraba este pecador, era porque nuestro Señor Jesús conoce el corazón. Dice la palabra de Dios que Dios conoce la intención de los corazones. Y este hombre ya estaba fastidiado de ser un cobrador de impuestos, un sinvergüenza, tramposo, ladrón. Ya no quería esa vida. Pero tristemente, aquellos quienes deberían de estar listos para escucharle y darle una nueva oportunidad de parte de Dios, los maestros de la ley, no tenían ninguna intención de acercarse a ellos. Al contrario, le tenían odio a estas personas y ni siquiera se acercaban a ellos, sino que se quedaban lo más lejos que pudieran. Pero dice que nuestro Señor Jesús, siendo un ejemplo para nosotros y para ellos en el contexto de tiempo en el que se vivió, le dijo, sígueme. Y dice claramente la palabra de Dios que este hombre se levantó y siguió a nuestro Señor Jesús. La primera lección para este día. Hay muchas personas allá afuera. No lo voy a decir en forma de crítica, sino tratando de que podamos ser conscientes de que ellos también tienen necesidad de la salvación. Personas alcohólicas como un día fui yo. Personas hundidas en los vicios de las drogas. Hombres y mujeres que se dedican a la promiscuidad, a la prostitución, a la fornicación. Y muchas veces, especialmente las personas que van a la iglesia, como eran en esos tiempos, los fariseos, los saduceos, los escribas, maestros de la ley, miraban a estas personas raros, ni siquiera querían acercarse a ellos. Pero la lección para nosotros hoy es, tú, hermano, hermana, amigo, amiga que estás escuchando, no somos mejores que esas personas. Nosotros no conocemos el corazón de nadie como nuestro Señor Jesús lo conocía. Pero sí te puedo asegurar
que entre todas esas personas pecadoras hay personas quienes sí van a escuchar el buen mensaje de salvación, aceptarán el llamado de Cristo a seguirlos, y ellos serán salvos al igual que nosotros. Pero no los hagamos de menos. Ellos no son menos que nosotros. Ellos también son creación de Dios. Y cuando nuestro Señor Jesús lo invitó a seguirlo, la palabra de Dios no especifica en qué momento, pero sí dice que nuestro Señor Jesús, en una ocasión, en el periodo de ese tiempo del llamado de nuestro Señor Jesús a Leví o Mateo, dice que nuestro Señor Jesús tuvo la oportunidad de ser invitado a comer en casa de este hombre. Y dice que, o sea, nuestro Señor Jesús era el invitado de honor. Y dice que mientras nuestro Señor Jesús estaba sentado a la mesa, comiendo como invitado de honor de este hombre por haber renunciado al mundo y haber aceptado a Cristo como la salvación de Dios, dice que muchos publicanos y pecadores, o sea, muchas personas que vivían el mismo estilo de vida que Leví. O sea, vivimos en un mundo que las personas se vuelven amigos conforme el trabajo en donde trabajan. Ahí trabajan tantas personas, casi todos llegan a ser conocidos y amigos. Entonces, las personas que eran igual que Leví, los publicanos, y también personas pecadores que eran tomadas en poco, dice que se juntaron a la mesa juntamente con nuestro Señor Jesús y sus discípulos. Porque muchos de esas personas le habían seguido, o sea, muchos de esas personas ya no querían vivir esa vida miserable, querían vivir una vida mejor. Y estoy seguro que muchos de ustedes que me están escuchando en este día, de igual manera, ya no quieren vivir esa vida miserable de este mundo, sino que desean un futuro mejor. Y este día van a aceptar a Cristo Jesús para esa vida mejor. Pero luego dice en el versículo 16 y 17. Y los escribas y los fariseos, viéndole comer con los publicanos y con los pecadores, dijeron a los discípulos, ¿qué es esto que él come y bebe con los publicanos y pecadores? Al oír esto Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. O sea, los de la iglesia, los religiosos, los que según ya son salvos, los que son justos, los que ya no pecan, según se acercan a los discípulos. O sea, no se acercaron directamente a nuestro Señor Jesús, porque desde un principio ya se habían dado cuenta que difícilmente podían hacer errar a nuestro Señor Jesús. Pero como siempre Satanás usando de astucia, o sea, si nosotros desanimamos a estos discípulos de este hombre que come con publicanos y pecadores, se va a quedar solo y después nadie va a creer en él. Pero dice que mientras estos fariseos, estos escribas y fariseos hacían esto, nuestro Señor Jesús entendía sus intenciones y escuchaba sus palabras aún cuando sus oídos no pudieran, porque Él conoce hasta lo más íntimo del corazón de cada uno. Y nuestro Señor Jesús mismo les contestó, oigan, ¿por qué están murmurando de esa manera? Los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. La segunda lección de este día es: no somos nadie para murmurar de ninguno. Si tal persona es un borracho, oremos juntos por él o por ella. Si tal persona es un ladrón, un inmundo, un sucio, una sucia, en pecado, oremos por él, oremos por ella. Porque para eso somos hijos de Dios. Dios no nos ha mandado a juzgar, sino a enseñarle a las personas el camino del reino de Dios.
que es el propio Dios en la imagen de su Hijo nuestro Señor Jesús, por medio de los evangelios, y en esta ocasión el Evangelio de Marcos. Conclusión para este tema y este día. Como dijimos antes, no fue casualidad, no fue coincidencia, no fueron circunstancias de la vida los que obligaron a nuestro Señor Jesús a pasar por donde se encontraba Leví. De igual manera, sé que algún amigo, alguna amiga que se encuentra en la perdición de este mundo está escuchando este mensaje. Y de igual manera, no es una coincidencia, no es casualidad, no es ninguna circunstancia de la vida que nos ha obligado a hacer llegar este mensaje a tus oídos. Cristo Jesús directamente hoy planeó salvarte a ti, amigo, amiga que estás escuchando, hermano, hermana que estás escuchando. Si vives abiertamente en el pecado, hoy nuestro Señor Jesús te llama. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a hacer como Leví, abandonar todo inmediatamente y seguir a nuestro Señor Jesús? ¿O vas a decir, lo voy a pensar? Si ese es tu pensar, lo voy a pensar, déjame decirte que la vida no lo tenemos comprado. La vida en un segundo deja de ser. Y hoy es la oportunidad de que tú seas salvo o salva, dependiendo quién seas que escuchas este mensaje. Y tú, hermano, hermana, amigo, amiga que estás escuchando, si ya has humillado tu vida delante de Dios, procuremos juntos abandonar completamente el pecado para que podamos entrar en el reino de Dios. Y no pensemos que somos justos porque vamos a la iglesia, porque la iglesia no justifica a ninguno, es Cristo que lo hace. Y no pensemos que somos justos porque guardamos los mandamientos de Dios, porque no son los mandamientos de Dios que nos justifican, sino que es Cristo. Los mandamientos de Dios nos muestran que necesitamos un Salvador. Y es entonces cuando vamos a nuestro Señor Jesús y Él es quien nos justifica. Y seguimos obedeciendo los mandamientos de Dios porque ya hemos sido salvados. Esa es la buena voluntad de Dios para ti, amigo, amiga, hermano, hermana que estás escuchando en este día. Espero en Dios que este mensaje sea de bendición para cada uno que ha escuchado en este día. Que el amor, la gracia, la paz, la misericordia y toda bondad de parte de nuestro Padre Dios, el Todopoderoso, sea con cada una que escucha en esta hora. Que tengan un feliz día y gracias por su tiempo.